Ella ayudó a un hombre baleado en la playa, sin saber que era el jefe de la mafia que la convertiría en su confidente. La playa de Zihuatanejo amanecía con un sol tibio, todavía indeciso, como si no supiera si quedarse o esconderse detrás de las nubes. El mar respiraba despacio, empujando olas suaves que dejaban espuma breve sobre la arena húmeda. A esa hora, casi no había turistas. Solo algunos pescadores revisando redes, el canto distante de las gaviotas y el olor a sal mezclado con diésel viejo de las lanchas. Lucía Herrera caminaba descalza, con un vestido sencillo de lino claro, el cabello oscuro recogido sin cuidado. Había aprendido a amar esas caminatas matutinas como quien aprende a respirar de nuevo. Cada paso era una forma de ordenar pensamientos, de fingir que su vida no estaba suspendida en una pausa incómoda desde hacía meses. Tenía 28 años y una calma aparente que engañaba a cualquiera. Por dentro, Lucía era una casa con demasiadas habitaciones cerradas. Había llegado a Zihuatanejo huyendo de la Ciudad de México, de una ruptura silenciosa, de un trabajo que la exprimía sin darle sentido, y de una sensación persistente de estar viviendo la vida equivocada. En la costa, alquilaba un pequeño departamento, daba clases particulares de literatura a adolescentes locales y se decía a sí misma que aquello era temporal. Siempre temporal. El sonido que la detuvo no pertenecía al paisaje. No fue un grito. Tampoco un disparo claro. Fue algo peor, un gemido bajo, animal, roto, que parecía arrastrarse con el viento. Lucía se quedó quieta, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Miró alrededor. La playa seguía casi vacía. Los pescadores estaban demasiado lejos. El sonido volvió a escucharse, más cerca, detrás de unas rocas oscuras que sobresalían de la arena como costillas. La lógica le dijo que no se acercara. El instinto, ese que siempre había ignorado y del que luego se arrepentía, la empujó hacia adelante. Caminó despacio, sintiendo como la arena fría se le metía entre los dedos. Al rodear las rocas, lo vio. Un hombre yacía medio recostado contra la piedra, la camisa empapada de sangre a la altura del abdomen. Su piel, morena y tensa, brillaba por el sudor. La respiración era irregular, forzada. Tenía el cabello negro, corto, y un rostro marcado por líneas duras, como si hubiera aprendido demasiado pronto a no mostrar debilidad. Sus ojos estaban abiertos, clavados en el horizonte, pero desenfocados. Lucía sintió que el estómago se le encogía. «Dios», susurró, más para sí misma que para él. El hombre movió apenas la cabeza. Sus ojos se posaron en ella con una lucidez repentina, peligrosa. No había súplica en esa mirada. Había alerta, control, incluso herido. «No», dijo él, con voz ronca. «No te acerques». Lucía tragó saliva. Pensó en correr, en buscar ayuda, en llamar a la policía. Pensó en todo eso en menos de un segundo. Y aún así, dio un paso más. «Está sangrando mucho», respondió, obligándose a sonar firme. «Necesita ayuda». El hombre soltó una risa breve que terminó en un jadeo de dolor. «Ayuda», repitió. «Eso es justo lo que no necesito». Lucía se arrodilló a una distancia prudente. Vio la herida con claridad ahora, un disparo limpio, probablemente reciente. La sangre seguía brotando, oscura, espesa. No era médico, pero había visto suficientes accidentes como para saber que no podía dejarlo así. «Si se queda aquí, se va a morir», dijo, sin dramatismo. Y no parece que tenga muchas ganas de eso. Los ojos del hombre la recorrieron de arriba a abajo. No con deseo, sino con cálculo, como si intentara decidir si ella era un riesgo mayor que la herida. «¿Cómo te llamas?», preguntó él de pronto. La pregunta la descolocó. «Lucía». «Lucía», repitió, probando el nombre. «Escúchame bien, Lucía. Hay gente buscándome. Gente que no va a dudar en matarte si te ven conmigo». Ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. «Ya estoy aquí», respondió. «Y usted está perdiendo sangre. Así que o me deja ayudarlo o los dos perdemos el tiempo». Hubo un silencio tenso. El mar siguió con su vaivén indiferente. Finalmente, el hombre cerró los ojos unos segundos y asintió apenas. «Rápido», murmuró. Y sin preguntas. Lucía se quitó el vestido con manos temblorosas,
quedándose con un short y una camiseta. Rasgó la tela para improvisar un vendaje. Presionó la herida con cuidado, ignorando el calor de la sangre empapándole las manos. ¿Cómo pasó?, preguntó sin pensar. El hombre apretó la mandíbula. Dije sin preguntas. Ella obedeció. Se concentró en lo que tenía enfrente, una vida colgando de un hilo. Pensó en cómo explicaría esto después, si es que había un después. Pensó en lo absurdo de la escena. Una playa hermosa. Un desconocido baleado. Ella, que solo había salido a caminar. Mi nombre es Santiago, dijo él de pronto. Por si no salgo de esta. Lucía levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Había algo en el que no cuadraba con la escena. No era un asaltante común. No era un turista imprudente. Había una autoridad silenciosa en su forma de hablar, incluso ahora, debilitado. Va a salir, dijo ella, más convencida de lo que se sentía. Pero tenemos que movernos. A lo lejos, se escuchó el motor de una lancha acercándose demasiado rápido. El cuerpo de Santiago se tensó. Ya vienen, susurró. Lucía, si decides irte ahora, no te culparé. Ella miró hacia el sonido. Luego volvió a mirarlo a él. En ese instante, sin saber por qué, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Apóyese en mí, dijo. Mi coche está cerca. Santiago la observó como si intentara memorizar su rostro. No tienes idea de lo que acabas de hacer, murmuró. Lucía no respondió. Lo ayudó a ponerse de pie, sintiendo el peso real de ese hombre, de su secreto, de un mundo que estaba a punto de abrirse frente a ella como una herida imposible de cerrar. La playa siguió pareciendo tranquila, hermosa, mentirosa, y Lucía, sin saberlo, acababa de cruzar una línea invisible hacia el corazón de la mafia. El trayecto desde la playa hasta el pequeño estacionamiento improvisado detrás de una fila de palmeras se sintió más largo de lo que realmente era. Lucía avanzaba con pasos cortos, firmes, sosteniendo a Santiago por la cintura. El peso de su cuerpo era una advertencia constante de lo frágil que se había vuelto todo. Cada respiración de él salía como un esfuerzo medido, controlado, como si perder el ritmo significara perder el control de la situación. El sonido del motor de la lancha quedó atrás, pero no la sensación de peligro. Esa se quedó pegada a la piel de Lucía, como la sal seca después de un día largo en el mar. Mi coche es ese, dijo, señalando un sedán viejo de color gris. No es gran cosa, pero arranca. Santiago esbozó una sonrisa breve, cansada. Hoy, eso lo convierte en un lujo. Lucía lo ayudó a sentarse en el asiento del copiloto. El interior olía a protector solar barato y café viejo. Cerró la puerta con cuidado y corrió al volante. Sus manos temblaban cuando giró la llave, pero el motor respondió con un ronroneo obediente. Arrancó sin mirar atrás. Durante los primeros minutos, ninguno habló. La carretera bordeaba la costa, ofreciendo vistas hermosas que contrastaban de forma casi cruel con la escena dentro del coche. El mar brillaba a la derecha, indiferente, eterno. A la izquierda, pequeños hoteles, puestos de comida aún cerrados, y casas humildes que despertaban lentamente. Lucía rompió el silencio. Hay una clínica a unos 15 minutos, dijo. No es un hospital grande, pero... No, interrumpió Santiago, con voz firme, aunque débil. No hospitales. No clínicas. Lucía frunció el ceño. Si no lo ve un médico. Me verán en otro lugar, respondió. Llévame a donde tú vivas. Ella lo miró de reojo, sorprendida. ¿A mi departamento? Sí. Eso es una pésima idea, dijo ella, casi riéndose por el nerviosismo. No lo conozco. Está herido de bala. Y según usted, hay gente peligrosa buscándolo. Y aún así me estás ayudando, replicó él. No finjas ahora que eres prudente. Lucía apretó el volante. Sabía que tenía razón, y eso le molestó más de lo que quiso admitir. Solo será por un rato, aclaró. Lo suficiente para detener la hemorragia. Después veremos qué hacer. Santiago asintió, cerrando los ojos por un momento. Eso bastará. El departamento de Lucía estaba en una calle tranquila, a pocas cuadras del centro. Un edificio bajo, pintado de blanco,
con balcones pequeños y plantas que sobrevivían a base de sol y descuido. Estacionó frente a la entrada y apagó el motor. El silencio que siguió fue espeso. ¿Puedes caminar?, preguntó. He caminado peor, respondió él. Subieron las escaleras despacio. Cada paso parecía costarle más. Lucía abrió la puerta y lo ayudó a entrar. El interior era sencillo: una sala pequeña, una cocina integrada, un sofá viejo y una mesa con libros apilados sin orden. Ventanas abiertas dejaban pasar el aire caliente y el sonido lejano de la ciudad. Lucía lo sentó en el sofá. «Quédate aquí», dijo. «Voy por agua y un botiquín». Mientras buscaba vendas, alcohol y analgésicos, su mente iba demasiado rápido. Pensaba en la sangre en su coche, en los vecinos curiosos, en las preguntas que nadie había hecho todavía. Cuando regresó, Santiago estaba inclinado hacia adelante, presionando la herida con el trozo de tela improvisado. «Déjeme ver», dijo ella. Él obedeció. Al retirar la tela, Lucía respiró hondo. La herida seguía sangrando, pero menos. «Voy a limpiar», advirtió. Santiago asintió sin protestar. Apenas hizo un gesto cuando el alcohol tocó la piel. «¿Siempre ayudas a desconocidos baleados?», preguntó él, rompiendo la tensión. Lucía soltó una risa corta. «Solo los martes». Él sonrió, esta vez de verdad, aunque fue fugaz. «Te debo una explicación», dijo. «Pero no ahora». «No se la pedí», respondió ella. «Y no la quiero, todavía». Sus miradas se cruzaron de nuevo. Había algo extraño en ese momento. Una cercanía forzada, íntima, nacida del peligro. Lucía notó detalles que antes no había tenido tiempo de observar. La cicatriz vieja cerca de la clavícula, las manos grandes, marcadas, la forma en que su voz no temblaba ni siquiera cuando el dolor lo atravesaba. «¿Quién le disparó?», preguntó, casi sin darse cuenta. Santiago guardó silencio. Luego habló despacio. «Alguien que olvidó a quien estaba traicionando». Lucía sintió un escalofrío. «¿Y van a venir aquí?». «Tal vez», admitió. «Pero no hoy. No de esta manera. Habla como si estuviera seguro». «Lo estoy». Ella terminó de vendarlo y se apartó un poco. «Puede quedarse en el cuarto», dijo. «Es más privado». «Gracias». Caminaron hasta la habitación. Lucía lo ayudó a recostarse en la cama. Santiago respiró hondo, como si al fin pudiera permitirse sentir el cansancio. «Lucía», dijo, deteniéndola cuando ella iba a salir. «Si algo sale mal, si alguien pregunta, di que no sabes nada». Ella lo miró. «Eso ya no es verdad». Santiago sostuvo su mirada. Por primera vez, algo parecido a la vulnerabilidad cruzó su rostro. «Precisamente por eso». Más tarde, cuando él dormía, Lucía se sentó en la cocina con una taza de café que ya estaba frío. Observó sus manos manchadas de sangre seca. Pensó en cómo, en una sola mañana, su vida había girado hacia un territorio desconocido. No sabía quién era realmente Santiago. No sabía por qué lo habían baleado. Pero había algo claro: ese hombre no pertenecía a una vida sencilla ni a decisiones pequeñas. Y sin darse cuenta, Lucía ya estaba involucrada. Desde la cama, Santiago abrió los ojos. Escuchó los sonidos del departamento. Sintió el vendaje apretado, el dolor controlado. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que confiar en alguien había sido una decisión peligrosa, pero necesaria. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre Zihuatanejo. La calma era solo una ilusión. El peligro, paciente, sabía dónde encontrarlos. La noche cayó sobre Zihuatanejo con una lentitud engañosa. El calor no se fue, solo cambió de textura, volviéndose más denso, más íntimo. Desde el balcón del departamento, Lucía observaba las luces dispersas de la ciudad, como si alguien hubiera dejado caer un puñado de brasa sobre la oscuridad. El sonido lejano de la música, risas y motores llegaba amortiguado, mezclado con el zumbido constante de los insectos. Dentro, todo estaba demasiado silencioso. Santiago dormía en la habitación, o eso quería creer ella. Cada cierto tiempo, Lucía se acercaba a la puerta entreabierta para escuchar su respiración. Era regular, profunda, controlada. Incluso dormido, parecía alguien que no se permitía perder el dominio de sí mismo. Lucía se sentó en el sofá,
con las rodillas recogidas contra el pecho. Intentó leer, pero las palabras se deslizaban sin sentido. Intentó ver algo en el celular, pero la batería estaba muriendo y su mente no estaba ahí. Una inquietud constante le recorría el cuerpo, como una alarma baja que nunca se apagaba. Pensó en la sangre en la playa, en la lancha, en la forma en que Santiago había dicho «ya vienen» sin levantar la voz. Aquello no era un drama improvisado. Era una escena que él conocía bien. El sonido del celular vibrando la hizo sobresaltarse. Un mensaje de su amiga Marina, desde la Ciudad de México. «¿Sigues viva? ¿Desaparecida?» Lucía escribió y borró varias respuestas antes de enviar algo simple. «Todo bien. Luego te cuento». Mentía mal. Siempre había mentido mal. Se levantó para preparar más café. Mientras el agua hervía, escuchó un ruido en la habitación. Pasos lentos. Santiago apareció en el marco de la puerta, pálido, con el torso vendado y una expresión seria. «No deberías estar despierta», dijo él. «Tampoco tú», respondió ella. «¿Te duele?» «Lo suficiente como para recordarme que sigo aquí». Lucía le ofreció una taza de café. Él la aceptó y se sentó frente a ella en la mesa pequeña de la cocina. «¿Siempre haces café cuando estás nerviosa?», preguntó. «Siempre que quiero fingir que no lo estoy». Santiago esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «No estás obligada a seguir con esto», dijo. «Mañana puedo irme». Lucía lo miró con atención. Había algo distinto en su tono. No era una orden. Tampoco una manipulación evidente. «¿Y a dónde irías?», preguntó ella. «A resolver lo que dejé pendiente». «Eso suena peligroso». «Lo es». Lucía suspiró. «Entonces no me mientas», dijo. «No necesito detalles, pero dime si estoy en peligro por haberte ayudado». Santiago sostuvo su mirada durante varios segundos. En ese silencio, Lucía sintió como su propio corazón marcaba el tiempo. «Sí», respondió él al final. «Estás en peligro». La honestidad la golpeó más fuerte que cualquier mentira. «¿Cuánto?», preguntó. «Lo suficiente como para no subestimarlo», dijo. «Pero no tanto como para que no pueda protegerte». «¿Protegerme de quién?». Santiago dejó la taza sobre la mesa. «De gente que no cree en segundas oportunidades. Ni en testigos». Lucía se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del departamento. «No soy parte de tu mundo», dijo. «No quiero serlo». «Nadie quiere», respondió él. «Hasta que cruza la línea». Ella se detuvo. «¿Qué línea?». Santiago la miró, serio. «La que tú cruzaste hoy en la playa». El peso de esas palabras cayó entre ellos. Lucía se pasó una mano por el cabello, frustrada. «Solo ayudé a alguien herido», dijo. «Eso no debería convertirme en un blanco». «En otro contexto, no», admitió él. «En el mío, sí». Lucía se sentó de nuevo, más despacio esta vez. «¿Qué eres, Santiago?», preguntó, con voz baja. «¿A qué te dedicas realmente?». Él no respondió de inmediato. Miró alrededor, como si evaluara las paredes, las ventanas, las salidas. Luego volvió a ella. «Digamos que tomo decisiones difíciles», dijo. «Y me aseguro de que se cumplan». Lucía frunció el ceño. «Eso no dice nada. Dice todo lo que puedo decirte ahora». Un golpe seco en la puerta los hizo saltar a ambos. El sonido fue breve, pero lo suficientemente fuerte como para congelar el aire. Santiago se levantó de inmediato, ignorando el dolor. Lucía sintió como el miedo le subía por la garganta. «¿Esperas a alguien?», susurró ella. «No». El golpe se repitió, más insistente. «Lucía». Una voz masculina desde afuera. «Soy yo, Diego, el vecino». Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Es el vecino de abajo», dijo. «Tranquilo». Santiago no parecía tranquilo en absoluto. Se movió hacia un lado, buscando una posición desde la que pudiera ver la puerta sin exponerse demasiado. Lucía abrió apenas. «¿Todo bien?», preguntó Diego. «Escuché ruidos, y vi sangre en el estacionamiento». Lucía sintió que el estómago se le caía. «¿Sangre?», repitió. «Debe ser de un pescado o algo así. Hoy fui a la playa temprano». Diego la miró con desconfianza. «¿Seguro? Pensé que quizá necesitabas ayuda». Desde atrás,
Santiago habló por primera vez, con voz calmada. Todo está bien, amigo. Solo un pequeño accidente. Diego lo miró, sorprendido. Ah, no sabía que tenías visita. Es un primo, dijo Lucía rápido. De paso. Diego asintió, incómodo. Bueno, cualquier cosa, ya sabes. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a instalarse, pero ahora estaba cargado de algo más oscuro. ¿Vieron la sangre?, dijo Lucía. Esto ya no es solo una posibilidad. Es real. Santiago se pasó la mano por el rostro. Tengo que adelantar mis planes, dijo. Y tú necesitas saber más de lo que pensaba. ¿Eso significa que vas a decirme quién eres? Santiago la miró. Sus ojos ya no tenían rastro de cansancio. Solo decisión. Significa, dijo, que entraste en algo mucho más grande de lo que imaginas. Lucía sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Ayudarlo había sido un impulso. Seguir allí era una elección. Y empezaba a entender que no había marcha atrás. La madrugada avanzó como un animal sigiloso. El departamento parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado para escuchar. Lucía cerró las cortinas y apagó las luces, dejando solo una lámpara encendida en la cocina. El foco amarillento dibujaba sombras largas que se movían con cada gesto. Santiago estaba de pie, apoyado en la mesa, respirando con cuidado. El dolor seguía ahí, pero ahora lo controlaba. O fingía hacerlo. Siéntate, dijo Lucía. No voy a seguir hablando contigo mientras estés forzando el cuerpo. No estoy forzando nada, respondió él. Solo estoy acelerando lo inevitable. Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. Dijiste que necesitaba saber más, dijo. Empieza ahora. Santiago se sentó. Se tomó unos segundos antes de hablar, como quien acomoda piezas delicadas sobre una mesa. Mi nombre completo es Santiago Beltrán, dijo. En ciertos lugares, ese nombre abre puertas. En otros, las cierra para siempre. Lucía no reaccionó de inmediato. Esperó. No soy un intermediario, continuó. No soy un empleado ni un mensajero. Yo no ejecuto órdenes, yo las doy. El silencio se volvió denso. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Santiago levantó la mirada. No había arrogancia en sus ojos. Tampoco disculpa. Soy el jefe de una organización que controla rutas, lealtades y silencios, dijo. Aquí, en Guerrero, y más allá. La gente lo llama de muchas formas. Mafia es la más simple. Lucía sintió un vértigo inmediato, como si el piso hubiera cedido un centímetro. No, dijo. No, eso no es posible. Lo es, respondió él. Y por eso me dispararon. Una traición interna. Alguien creyó que podía ocupar mi lugar. Lucía se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y la abrió apenas. El aire nocturno entró cargado de humedad. Esto es una locura, murmuró. Yo no pedí esto. No quiero estar en medio de una guerra. No estás en medio, dijo Santiago. Estás a un lado, todavía. Ella se giró, incrédula. ¿Todavía? Mientras sigas siendo solo la mujer que me ayudó en la playa, explicó. No la mujer que sabe demasiado. Lucía sintió una mezcla peligrosa de miedo y enojo. ¿Y qué se supone que haga con esta información?, preguntó. ¿Dormir tranquila sabiendo que tengo a un jefe de la mafia herido en mi cuarto? Quiero que seas mi confidente, dijo él, sin rodeos. La palabra cayó como una piedra. ¿Tú qué? Alguien fuera de mi estructura, continuó. Alguien que no me deba lealtad por miedo o dinero. Alguien que me diga lo que nadie se atreve. Lucía soltó una risa breve, incrédula. Elegiste a la persona equivocada, dijo. Yo doy clases particulares y pago la renta tarde. Precisamente, respondió él. No perteneces a mi mundo. Eso te hace valiosa. Eso me hace vulnerable. Santiago se inclinó hacia adelante. Por eso necesito saber si puedo confiar en ti, dijo. Y tú necesitas decidir si puedes confiar en mí. Lucía lo observó en silencio. Ahora entendía tantas cosas. Su calma, su forma de hablar, la certeza con la que había dicho ya vienen en la playa. No era intuición. Era experiencia. ¿Y si digo que no?, preguntó. Te irás, respondió.
Te daré protección durante un tiempo. Luego desapareceré de tu vida. ¿Y la gente que te busca? No sabrán de ti, dijo. Si haces lo que te diga. Lucía se cruzó de brazos. Eso ya suena a orden. Es una advertencia, corrigió. Hay diferencia. Ella caminó por el departamento, sintiendo el pulso en las sienes. Pensó en su vida antes de esa mañana. En lo simple que parecía. En lo vacía que se sentía. ¿Por qué yo? Preguntó al final. Podrías tener a cualquiera. Santiago la miró con intensidad. Porque cuando viste la sangre, no gritaste, dijo. Porque cuando te advertí, no huiste. Porque me miraste como a un hombre, no como a un monstruo. Lucía tragó saliva. Eso fue antes de saber quién eras. Y aún así sigues aquí. El silencio volvió a envolverlos. Afuera, un perro ladró. Un coche pasó lento. Lucía se sentó frente a él. Tengo miedo, admitió. Mucho. Yo también, respondió Santiago. La diferencia es que yo aprendí a usarlo. Sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario. Había algo peligroso creciendo entre ellos. No era solo atracción. Era reconocimiento. Curiosidad. Una tensión que no pedía permiso. En ese momento, Lucía entendió que no solo estaba asustada, estaba intrigada. Y eso la aterrorizó aún más. Si tú también sentiste el peso de esta decisión junto a Lucía, no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes los próximos encuentros peligrosos que tenemos preparados para ti. Ahora, sigamos. Santiago se levantó con cuidado. Esta noche no pasará nada, dijo. Pero mañana, todo cambia. ¿Qué va a pasar mañana? Preguntó Lucía. Él la miró por última vez antes de entrar a la habitación. Mañana, respondió, el mundo que conoces empezará a desaparecer. Lucía se quedó sola en la cocina, con el eco de esas palabras golpeándole el pecho. Sabía que había llegado al punto de no retorno. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, algo prohibido. Curiosidad, atracción, un impulso oscuro. Y mientras la noche avanzaba, Lucía comprendió que había aceptado algo sin decirlo en voz alta. Había aceptado mirar de frente al jefe de la mafia. Y no apartar la mirada. La mañana llegó sin pedir permiso. La luz se coló por las rendijas de las cortinas, pintando el departamento con tonos dorados que contrastaban con el cansancio acumulado. Lucía había dormido poco. Fragmentos de sueños inquietos se mezclaban con recuerdos demasiado nítidos de la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Santiago cuando dijo quién era realmente. No había orgullo. Tampoco vergüenza. Solo una verdad desnuda. En la habitación, Santiago despertó con el cuerpo rígido. El dolor seguía ahí, punzante, pero ya no dominaba sus movimientos. Se sentó despacio, escuchando. El departamento estaba despierto. Lucía estaba en la cocina, con el cabello recogido de manera descuidada, revisando su teléfono. Cuando lo vio aparecer, no se sobresaltó. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido para él. Buenos días, dijo ella. Eso espero, respondió Santiago. Lucía le sirvió café sin preguntarle si quería. Él lo aceptó como si fuera un gesto natural, cotidiano. Se sentaron frente a frente. Anoche no respondí a tu propuesta, dijo ella, rompiendo el silencio. La de ser tu confidente. No esperaba una respuesta inmediata. Pues tendrás una ahora. Santiago alzó ligeramente las cejas, atento. No confío en ti, continuó Lucía. Y tú no confías en mí. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que esto no está pasando. Así que, aceptaré. Con condiciones. Santiago no sonrió. Asintió. Te escucho. No voy a obedecer órdenes, dijo ella. No voy a mentir por ti si no entiendo por qué. Y no voy a convertirme en alguien que no reconozca. Santiago bebió un sorbo de café. ¿Algo más? Sí, añadió. Si en algún momento siento que esto me destruye, me voy. Sin explicaciones. Santiago dejó la taza sobre la mesa. Acepto, dijo. Todas. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Así de fácil? Nada de esto es fácil, respondió. Pero necesito a alguien que me contradiga. No a alguien que me tema. Ese comentario la desarmó más de lo que esperaba.
Durante el resto de la mañana, Lucía ayudó a Santiago a cambiar el vendaje. Esta vez lo hizo con manos más firmes. Observó la herida con atención, preguntó, tomó nota mental de cada gesto de dolor. Deberías quedarte quieto hoy, le dijo. Nada de planes. Mis planes no siempre esperan, respondió él. Pues hoy sí, replicó ella. Si te desangras en mi sala, no pienso cargar con eso. Santiago soltó una risa breve. Tienes carácter. Lo estoy descubriendo, respondió ella. Más tarde, Santiago hizo una llamada desde el balcón. Habló en voz baja, usando frases cortas, códigos que Lucía no entendía del todo, pero entendió lo suficiente. Había gente moviéndose, decisiones en marcha, piezas acomodándose alrededor de su herida. Cuando colgó, Lucía lo miró. ¿Todo bajo control? Todo en movimiento, corrigió. No es lo mismo. Lucía asintió. Empezaba a aprender ese lenguaje. Por la tarde, alguien tocó la puerta. Lucía sintió un golpe seco en el pecho antes de reaccionar. Santiago se tensó de inmediato. Tranquila, dijo él. Es alguien mío. Lucía abrió con cautela. Un hombre joven, bien vestido, con mirada alerta, estaba del otro lado. Señor, dijo al ver a Santiago. Pensé que... No pienses, interrumpió Santiago. Solo escucha. El hombre entró. Se llamaba Iván. Habló con respeto, pero sin miedo. Lucía observó en silencio cómo Santiago daba instrucciones claras, precisas. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Iván obedecía porque quería, no porque lo obligaran. Eso cambió algo en la percepción de Lucía. Cuando Iván se fue, ella habló. No eres como imaginaba. ¿Cómo me imaginabas? Más violento, admitió. Más impulsivo. Santiago la miró con seriedad. La violencia es una herramienta, dijo. No una identidad. Lucía procesó esa frase durante un largo rato. Esa noche, cocinaron juntos. Algo sencillo. Pasta, vino barato. Por momentos, la conversación se desvió hacia temas cotidianos. Música, libros, lugares que habían querido visitar y nunca lo hicieron. ¿Nunca pensaste en otra vida?, preguntó ella. Santiago se quedó pensativo. Pensé, dijo. Pero nunca tuve opción real. Lucía lo miró con atención. Por primera vez, vio al hombre detrás del jefe. Yo sí tuve opciones, dijo. Y aún así terminé aquí. Santiago sostuvo su mirada. Las elecciones más importantes no siempre parecen importantes en el momento. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, cargado de algo que ambos sentían y evitaban nombrar. Antes de dormir, Lucía se detuvo en la puerta de la habitación. Mañana, dijo. Quiero saber más. No de tu negocio. De ti. Santiago asintió. Mañana. Cuando Lucía se acostó, entendió que algo había cambiado. Ya no se sentía solo como una espectadora atrapada por accidente. Había tomado una decisión. Había puesto condiciones. Había encontrado su voz. Y Santiago, desde la oscuridad de la habitación, sonrió apenas. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo veía solo como poder o peligro. Lo veía como un hombre. Y eso, en su mundo, era lo más arriesgado de todo. El primer indicio de que las cosas se estaban saliendo de control no fue un disparo ni una amenaza directa. Fue un silencio extraño. Un silencio demasiado limpio para una ciudad que nunca dormía del todo. Lucía lo notó desde temprano. Abrió la ventana y no escuchó vendedores ambulantes, ni radios viejas, ni el murmullo constante del tráfico. Zihuatanejo parecía contener la respiración. ¿Siempre es así?, preguntó, mirando la calle vacía. Santiago estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono con el ceño fruncido. No, respondió. Esto es una señal. Lucía se giró hacia él. ¿De qué? De que alguien está limpiando el camino. La frase le erizó la piel. A media mañana, Santiago recibió otra llamada. Esta vez, su rostro cambió por completo. La mandíbula se tensó, los ojos se volvieron fríos, calculadores. Cuando colgó, Lucía supo que algo había pasado incluso antes de que él hablara. Encontraron uno de mis puntos, dijo. Quemado. Vacío. ¿Rivales? No, respondió.
Traidores. Lucía se sentó frente a él. ¿Eso es peor? Santiago no respondió de inmediato. Es más personal, dijo al final. Y más peligroso. Lucía respiró hondo. ¿Y qué hacemos? Nos movemos, respondió él. Tú también. ¿Moverme a dónde? A un lugar donde pueda protegerte mejor. Lucía negó con la cabeza. No voy a huir sin entender, dijo. Dijimos sin órdenes. Santiago la miró largo rato. Bien, concedió. Alguien dentro de mi organización filtró información. Saben que estuve herido. Saben que no estoy en mi base habitual. No saben dónde estoy, todavía. Y cuando lo sepan, vendrán. El aire se volvió pesado. ¿Vendrán aquí? Preguntó ella. Si te siguen. Sí. Lucía sintió un nudo en el estómago. Entonces ya estoy dentro, dijo. No hay vuelta atrás. Santiago asintió. Eso es lo que estaba tratando de evitar. Esa tarde, Lucía notó un coche oscuro estacionado frente al edificio durante demasiado tiempo. No reconoció al conductor. No se movía. Solo observaba. Santiago, susurró. Hay alguien afuera. Santiago se acercó a la ventana sin exponerse. Lo veo, dijo. No es de los míos. ¿Qué hacemos? Esperamos, respondió. Y nos preparamos. Lucía sintió como el miedo le recorría el cuerpo, pero no retrocedió. En lugar de eso, comenzó a guardar documentos importantes, dinero, ropa. Sus movimientos eran rápidos, precisos. Santiago la observó con atención. Estás aprendiendo, dijo. Estoy sobreviviendo, respondió ella. Al caer la noche, el coche seguía ahí. Otro apareció al final de la calle. Luego un tercero, más lejos. No hacían nada. Solo estaban. Nos están cercando, dijo Lucía. Sí, confirmó Santiago. Quieren presionar. Ver si cometió un error. Lucía se acercó a él. No eres el único en riesgo, dijo. Si atacan, no me quedaré escondida. Santiago la miró con intensidad. No quiero que te conviertas en daño colateral. Entonces no me trates como tal. La respuesta lo dejó en silencio. De pronto, un estruendo rompió la quietud. Un disparo al aire. Luego otro. Lejos, pero claros. Lucía se llevó una mano a la boca. Eso es una advertencia, dijo Santiago. Están marcando territorio. ¿Y tú? Yo voy a responder. ¿Cómo? Santiago tomó su chaqueta, mostrándoles que sigo vivo. Lucía lo tomó del brazo. ¿Estás herido? Y aún así, sigo siendo el que manda. Sus miradas se cruzaron. Había tensión, miedo, algo más profundo creciendo entre ellos. No vayas, pidió ella. Santiago dudó. Solo un segundo. Si no voy, vendrán por ti, dijo. Eso no lo permitiré. Lucía lo soltó. Entendió que esa era la lógica de su mundo. Y ahora, también la suya. Horas después, Santiago regresó. Traía el rostro serio, la ropa manchada de polvo y sangre que no era suya. Se acabó, dijo. Por ahora. Lucía lo miró, con el corazón acelerado. ¿Qué hiciste? Recordé quién soy. Lucía se acercó, tocó su rostro con cuidado. Yo también estoy cambiando, dijo. Y eso me asusta. Santiago tomó su mano. A mí también, admitió. Esa noche, Lucía entendió que ya no estaba atrapada solo por circunstancias. Estaba eligiendo quedarse. Estaba aceptando el peligro, la oscuridad y la atracción que crecía en medio de todo. El mundo de la mafia ya no era algo distante. Había entrado en su casa, en su cama, en su pecho. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de ella no quería salir. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado, como si el día dudara en comenzar. Lucía llevaba horas despierta. No había dormido. Cada sonido del edificio le parecía una amenaza. Cada coche que pasaba, una señal. Santiago estaba sentado frente a ella, con el teléfono apagado sobre la mesa. No hablaba. Observaba. Era la calma previa a algo que ambos sentían acercarse, aunque ninguno quería decirlo en voz alta. Hoy no voy a salir, dijo Lucía de pronto. No a trabajar. No a ningún lado. Santiago la miró. Es lo más seguro. No,
corrigió ella. Es lo más obvio. El comentario lo hizo alzar ligeramente las cejas. Explícate. Si yo fuera tu enemigo, continuó Lucía, pensaría que me esconderías, que me moverías, que cambiarías la rutina. Así que haría lo contrario. Santiago la observó con atención renovada. Estás pensando como ellos. Estoy pensando como alguien que no quiere morir, respondió. Un mensaje vibró en el teléfono de Lucía. Un número desconocido. Sabemos dónde estás. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Santiago leyó el mensaje sobre su hombro. No respondas, dijo. Eso es lo que quieren. ¿Cómo consiguieron mi número? Nunca subestimes a quien tiene tiempo y rencor, respondió él. Minutos después, otro mensaje. Sal sola, o entraremos. Lucía cerró los ojos. Santiago, susurró. Esto es por mí. No, respondió él. Esto es por desafiarme. Un golpe seco resonó en la puerta del edificio. Luego voces. Pasos subiendo las escaleras. Se acabó el tiempo, dijo Santiago. Lucía se levantó. No dispares, dijo ella. No aquí. Hay vecinos. Ellos lo saben, respondió. Por eso vinieron así. La puerta del departamento tembló con un impacto violento. Madera crujiendo. Gritos al otro lado. Lucía Herrera. Una voz masculina. Sal ahora. Lucía miró a Santiago. Si te quedas, van a morir personas que no tienen nada que ver, dijo. Si salgo, solo me llevan a mí. Santiago negó con la cabeza. No voy a dejar que te usen. Ya lo están haciendo. Antes de que él pudiera detenerla, Lucía caminó hacia la puerta. Santiago la tomó del brazo. Escúchame, dijo, con voz baja y firme. Si sales, no digas nada. No firmes nada. No prometas nada. Yo iré por ti. Lucía lo miró. No vio al jefe de la mafia. Vio al hombre. Confío en ti, dijo. Abrió la puerta. 3 hombres armados la rodearon de inmediato. Ropa común, miradas duras, movimientos precisos. Uno de ellos la tomó del brazo con fuerza. No la toquen, dijo Santiago desde adentro. El hombre sonrió. Demasiado tarde. El golpe fue rápido. Un objeto duro contra la cabeza. El mundo de Lucía se volvió negro. Despertó con un dolor punzante en la sien y un sabor metálico en la boca. Estaba sentada, con las manos atadas, los ojos vendados. El aire olía a humedad y gasolina. Un motor rugía a lo lejos. Ya despertó, dijo una voz. Le quitaron la venda. Lucía parpadeó. Estaba en una bodega abandonada, con paredes de concreto manchadas y una sola lámpara colgando del techo. Frente a ella, un hombre de mediana edad, traje caro, sonrisa falsa. Lucía Herrera, dijo. Qué gusto conocerte por fin. ¿Quién eres? Preguntó ella, con la voz firme pese al miedo. Alguien que estuvo a la sombra demasiado tiempo, respondió. Me llamo Ramiro Cruz. ¿Y tú eres? Una palanca. Lucía sostuvo su mirada. Si crees que voy a convencer a Santiago de algo, estás perdiendo el tiempo. Ramiro sonrió más. No necesito que lo convenzas, dijo. Solo necesito que sufras lo suficiente como para que él se equivoque. El golpe llegó sin aviso. Lucía cayó al suelo, mareada. No la mates, ordenó Ramiro. Aún no. Horas pasaron. O tal vez minutos. El tiempo se volvió irrelevante. Lucía pensó en Santiago. En la playa. En la decisión que tomó. En cómo su vida se había reducido a ese instante. En otro punto de la ciudad, Santiago observaba el mismo amanecer desde una azotea. Sus hombres esperaban instrucciones. Su rostro era una máscara de calma absoluta. La quiero viva, dijo. A ella. Y a Ramiro. Uno de sus hombres dudó. Eso es arriesgado. Santiago lo miró. No, respondió. Es personal. Lucía, atada en la bodega, levantó la cabeza cuando escuchó pasos apresurados afuera. Disparos. Gritos. El caos estalló de golpe. La puerta se abrió de una patada. Y en medio del humo y el ruido, Lucía vio la silueta de Santiago avanzando hacia ella. El alivio fue inmediato. El miedo, también. Porque supo, en ese instante, que el precio de ser rescatada iba a ser alto.
demasiado alto. El estruendo de los disparos se mezcló con el eco metálico de la bodega. El aire se llenó de polvo, gritos y órdenes cortadas. Lucía, aún atada a la silla, sintió como el pánico intentaba treparle por la garganta, pero se obligó a respirar. Entre el humo, distinguió la figura de Santiago avanzando con una calma aterradora, como si el caos se apartara a su paso. «¡Al suelo!», gritó alguien. Lucía no se movió. Sus ojos estaban fijos en él. Santiago llegó hasta ella, cortó las ataduras con un movimiento preciso y la sostuvo antes de que cayera. «¿Estás bien?», preguntó, sin alzar la voz. «Sí», respondió ella, aunque el temblor en sus manos la delataba. «Vámonos». «Aún no», dijo él. Lucía lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir con aún no?». Antes de que pudiera responder, Ramiro Cruz apareció desde una puerta lateral, con un arma en la mano y una sonrisa torcida. «Siempre tan puntual, Santiago», dijo. «Me decepcionaría si no hubieras venido». Santiago se incorporó despacio, colocándose delante de Lucía. «Suéltala», ordenó Ramiro, señalando con el arma. «O esto termina mal». «Ya terminó», respondió Santiago. «Para ti». Los hombres de ambos lados se apuntaban entre sí. El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. Lucía sintió que cada segundo era una cuerda tensándose. «¿Sabes cuál fue tu error?», continuó Santiago. «Pensar que podías tocar lo que no te pertenece». Ramiro soltó una carcajada. «No me hables de pertenencia», escupió. «Yo levanté esta organización contigo. Yo me ensucié las manos mientras tú te convertías en leyenda. Y aún así, traicionaste», dijo Santiago. «Eso te hizo prescindible». Ramiro apretó el gatillo. El disparo pasó rozando a Santiago y se incrustó en una pared. El caos volvió a estallar. Los hombres de Santiago respondieron. Lucía se cubrió los oídos, el corazón desbocado. Santiago empujó a Lucía detrás de unas cajas. «Quédate aquí», dijo. «No te muevas». «No me dejes», respondió ella, con la voz quebrada. Santiago la miró. Por un instante, el mundo pareció reducirse a ese intercambio. «Volveré», dijo. Se levantó y avanzó entre el fuego cruzado. Lucía, contra su voluntad, se quedó sola, escuchando los pasos, los impactos, los gritos. Cada sonido era una amenaza directa. De pronto, sintió una mano tirando de su brazo. «Vamos», susurró una voz desconocida. Lucía giró con brusquedad. Un hombre de Ramiro intentaba arrastrarla. «Santiago», gritó. El hombre la golpeó en el estómago. El aire se le fue. La arrastró hacia la salida trasera. «Esto se acabó», dijo él. «Eres nuestro seguro». Antes de que pudiera sacarla, un disparo seco resonó. El hombre cayó. Santiago estaba detrás, con el arma aún levantada. «Te dije que volvería», dijo. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Santiago la sostuvo, pero no hubo tiempo para alivios. Ramiro reapareció, esta vez más cerca, con el arma temblándole en la mano. «Si no es mía, no será de nadie», gritó. Apuntó a Lucía. Santiago se interpuso sin pensar. «No», dijo, firme. «A ella no». El disparo sonó. Lucía gritó. Santiago cayó de rodillas. El tiempo se fracturó. Lucía corrió hacia él, manchándose de sangre, sosteniéndolo. «No, no, no», repetía. «Mírame, mírame». Santiago respiraba con dificultad. La bala había dado en el hombro, pero la cercanía del impacto había sido brutal. «Escúchame», dijo él, con voz baja. «Pase lo que pase, tú sigues». «Cállate», respondió ella. «No hables así». Los hombres de Santiago redujeron a Ramiro. Lo desarmaron. El ruido disminuyó hasta convertirse en un eco distante. Lucía presionó la herida, llorando en silencio. «Te vas a poner bien», dijo. «Tienes que hacerlo». Santiago la miró con una intensidad nueva. No había poder ahí. Solo miedo. Y algo más profundo. «Puedo perder todo», dijo. «El control. El territorio. La corona. Pero no puedo perderte a ti». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Qué estás diciendo?» «Que hoy elijo», respondió. «Y te elijo a ti». Ramiro, arrodillado a unos metros,
escupió al suelo. Eso te va a matar, dijo. El amor es debilidad. Santiago levantó la mirada. No, respondió. Es lo único que me queda. Ordenó que se llevaran a Ramiro. No pidió su ejecución inmediata. Esa decisión, Lucía lo supo, cambiaría el equilibrio de todo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Santiago fue llevado de urgencia. Lucía iba a su lado, sosteniendo su mano. Mientras la ambulancia avanzaba, Lucía entendió que había estado a un segundo de perderlo todo, y que Santiago había estado dispuesto a sacrificar su imperio por salvarla. Eso no era un final. Era un punto de quiebre. El clímax no había cerrado la historia. La había transformado. El hospital privado estaba rodeado de un silencio artificial, de esos que no traen paz sino vigilancia. Pasillos largos, luces blancas demasiado limpias, cámaras discretas en cada esquina. Lucía caminaba despacio, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si así pudiera sostenerse por dentro. Santiago llevaba horas en cirugía. Nadie se lo había dicho abiertamente, pero Lucía lo sabía. Ese disparo no solo había sido un ataque físico, había sido un mensaje. Para él. Para todos. Iván apareció al final del pasillo. Tenía el rostro tenso, los ojos enrojecidos por el cansancio. Ya está controlado, dijo en voz baja. Ramiro fue capturado. Sus hombres, neutralizados. Lucía asintió, pero no sonrió. ¿Y el resto? Preguntó. Iván dudó. La organización está inestable, admitió. Algunos creen que el jefe mostró debilidad. Lucía cerró los ojos un instante. Por salvarme, dijo. Iván no lo negó. En este mundo, continuó, eso tiene consecuencias. Lucía lo miró con firmeza. También las tiene no hacerlo. Iván sostuvo su mirada, sorprendido. Luego inclinó ligeramente la cabeza, en señal de respeto. Horas después, el médico salió del quirófano. Lucía se levantó de inmediato. Está vivo, dijo el médico. Y va a estar bien. Pero necesitará tiempo. Y tranquilidad. Lucía soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía horas. Cuando por fin pudo verlo, Santiago estaba inconsciente, conectado a máquinas que marcaban un ritmo constante. Se veía distinto. Más humano. Más frágil. Lucía se sentó a su lado y tomó su mano. Elegiste, susurró. Ahora me toca a mí. Los días siguientes fueron extraños. Santiago se recuperaba lentamente. La noticia de la caída de Ramiro se esparció rápido. Algunos aliados se reafirmaron. Otros desaparecieron en silencio. El equilibrio del poder se reacomodaba como placas tectónicas después de un sismo. Lucía empezó a ver ese mundo con claridad. No desde el miedo, sino desde la comprensión. Escuchaba conversaciones. Observaba dinámicas. Entendía silencios. Santiago, incluso desde la cama, seguía tomando decisiones. Pero algo había cambiado. Ya no lo hacía solo. No voy a volver a ser el mismo, le dijo una noche, con voz baja. Y eso me hace vulnerable. Lucía lo miró. O te hace libre, respondió. Santiago sonrió apenas. Ese tipo de libertad cuesta sangre. Ya la pagaste, dijo ella. Ramiro fue presentado ante los jefes regionales. No hubo ejecución pública. No hubo espectáculo. Solo una sentencia clara. El poder no se toma traicionando, se pierde haciéndolo. Eso envió un mensaje distinto. Más silencioso. Más peligroso. Cuando Santiago salió del hospital, no volvió a su antigua residencia. Eligió un lugar más discreto, más lejos del ruido. Lucía se mudó con él, temporalmente, se dijo. Siempre temporal. Pero la duda empezó a crecer. Una tarde, sentados frente al mar, Lucía rompió el silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Santiago miró el horizonte. Nada volverá a ser como antes, dijo. Ni para mí, ni para ti. Eso no es una respuesta. Es la única honesta. Lucía respiró hondo. Puedo quedarme, dijo. Puedo aprender. Ayudarte. Pero no quiero perderme. Santiago la miró con intensidad. No te pediré que seas parte de esto, respondió. Pero tampoco te mentiré. Mi mundo no desaparece porque yo lo desee. ¿Y el tuyo?, preguntó ella. ¿Cabe alguien como yo en él?
Santiago tardó en responder. No lo sé, admitió. Y eso me asusta más que cualquier enemigo. Lucía entendió entonces que el peligro no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ya no era solo externo. Era interno. Era la tensión entre lo que eran y lo que podían llegar a ser juntos. Esa noche, Lucía escribió una carta que no sabía si entregaría. Hablaba de miedo, de elección, de amor sin garantías. La guardó en su bolso, porque la verdadera decisión aún no estaba tomada. La amenaza había sido contenida. El lazo entre ellos era real, pero el futuro seguía siendo una pregunta abierta. Y en ese silencio, Lucía supo que el epílogo sería el momento más peligroso de todos. El amanecer sobre el Pacífico tenía un color distinto ese día. No era más brillante ni más oscuro. Era más honesto. El mar se extendía como una promesa que no aseguraba nada, solo continuidad. Las olas llegaban y se retiraban con la paciencia de quien sabe que todo, incluso el dolor, encuentra su ritmo. Lucía estaba sentada en la terraza, descalza, con una taza de café entre las manos. El aire olía a sal y a algo nuevo. Detrás de ella, la casa permanecía en silencio. Santiago aún dormía. Habían pasado semanas desde el hospital. Semanas de reuniones discretas, de nombres que Lucía aprendió a reconocer, de decisiones que se tomaban en voz baja. Santiago había retomado el control, pero ya no del mismo modo. Menos impulsos, más pausas, más miradas largas al vacío, más humanidad. Lucía también había cambiado. Ya no se sobresaltaba con cada coche. Ya no temblaba al escuchar palabras como traición o territorio. No porque no le dieran miedo, sino porque había aprendido a sostenerlos sin huir. Aún así, la pregunta seguía ahí, silenciosa, persistente. ¿Quedarse o irse? Santiago apareció en la terraza, con una camisa clara y el cabello aún húmedo. Se sentó a su lado sin decir nada. Compartieron el silencio como si fuera un idioma nuevo. «Hoy te vas a ir, ¿verdad?», preguntó él al fin. Lucía no se sorprendió. «Sí», respondió. «O al menos, necesito hacerlo». Santiago asintió lentamente. «Lo entiendo». Eso dolió más de lo que ella esperaba. «No es porque no te quiera», continuó Lucía. «Es porque si me quedo sin elegir, voy a desaparecer dentro de tu mundo. Y no quiero convertirme en alguien que vive solo reaccionando». Santiago la miró con atención. «Nunca te lo pediría». «Lo sé», dijo ella. «Ese es el problema». Se levantó y entró a la casa. Tomó su bolso. Dentro estaba la carta. La sacó, la observó unos segundos y luego la dejó sobre la mesa. «Léela cuando yo ya no esté», dijo. Santiago no intentó detenerla. No le prometió seguridad eterna. No le ofreció un futuro imposible. Solo la miró como se mira algo que importa de verdad. «Lucía», dijo. «Si te vas ahora, no puedo garantizar que este mundo no vuelva a tocarte». Ella se detuvo en la puerta. «Nunca me lo garantizaste», respondió. «Y aún así, confié en ti». Se acercó y lo besó. No fue un beso desesperado. Fue lento, intenso, lleno de todo lo que no dijeron. Cuando Lucía se fue, el sonido de sus pasos se perdió entre el viento y el mar. Santiago se quedó solo en la terraza. Abrió la carta. «Si estás leyendo esto, significa que fui lo suficientemente valiente para irme o lo suficientemente cobarde para no quedarme. No sé cuál de las dos soy todavía. Lo que sí sé es que contigo aprendí algo peligroso, que incluso en la oscuridad puede haber verdad. No me esperes. No me busques. Si nuestros caminos se cruzan otra vez, que sea porque ambos lo elegimos». Santiago dobló la carta con cuidado. Días después, Lucía estaba en la Ciudad de México. Volvió a caminar entre el ruido, los semáforos, la vida rápida. Consiguió trabajo en una editorial pequeña. Retomó una versión de sí misma que había dejado en pausa. Pero algunas noches, cuando el silencio la alcanzaba, pensaba en el mar, en Zihuatanejo, en un hombre que había elegido perder poder antes que perderla a ella. Y Santiago, desde su mundo de decisiones afiladas y lealtades frágiles, también pensaba en ella. No como una debilidad, sino como una posibilidad. Porque sabía algo que nadie más sabía. Lucía no había salido del mundo de la mafia. Había aprendido a caminar entre sombras sin perder su nombre.
Y quizá, algún día, volvería. No como rehén, no como espectadora, sino como alguien que eligió entrar, con los ojos abiertos. El final no cerró la historia, solo dejó la puerta entreabierta. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te atrapó este viaje entre peligro, decisiones imposibles y emociones intensas, deja tu comentario diciendo qué te pareció, sugiere temas para el próximo guión y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir viviendo estas historias donde el amor y la mafia caminan demasiado cerca.